Probablemente te hayas topado con el meme. Circula por las redes sociales cada primavera. Presenta una imagen de Jesús, quizás una foto del sepulcro vacío, con un pie de foto que dice algo como, no son huevos de Pascua, no son conejos de Pascua, no se trata de una festividad, se trata de mi Salvador resucitado. ¿Entiendes el punto? ¿Captas el sentimiento que hay detrás? Existe la profunda sensación de que el chocolate y los colores pastel quizás hayan desplazado algo sagrado y real, pero también suscita una pregunta que mucha gente se hace, a veces en voz baja, a veces en Internet. ¿Es el propio término Pascua parte del problema? Si buscas en tu Biblia de Génesis a Apocalipsis, no lo encontrarás, ni una sola vez. Esto nos lleva a la pregunta real. ¿Cómo terminamos con una festividad en el centro absoluto de la fe cristiana, cuyo nombre está ausente de la escritura cristiana? ¿Y acaso importa? No es solo una cuestión de vocabulario, es una cuestión de orígenes. Se trata de lo que hemos heredado y de lo que la Biblia realmente dice. La columna vertebral de toda esta discusión, la tensión que hace que esta investigación sea tan vital, es la siguiente. La historia de la resurrección es el evento más significativo de la Biblia. Sin embargo, la forma en que lo celebramos está profundamente entrelazada con un nombre y tradiciones que no son bíblicas en absoluto. Por lo tanto, la verdadera tarea es desenredarlos, separar la tierra de la semilla y ver qué es lo que la Biblia realmente nos pide que recordemos. Para encontrar la respuesta, debes empezar con un solo versículo, ligeramente controvertido, de la versión King James de la Biblia. Durante siglos, esta fue la única traducción importante al inglés. En Hechos capítulo 12, versículo 4, dice algo sorprendente. El contexto es que el rey Herodes ha arrestado al apóstol Pedro y planea ejecutarlo para complacer a los líderes religiosos. El versículo dice, y habiéndole prendido, le puso en la cárcel, y le entregó a 4 grupos de 4 soldados para que le guardasen, queriendo después de la Pascua sacarle al pueblo. Ahí está, la única vez que la palabra Pascua aparece en cualquier Biblia inglesa de uso común. Durante años la gente lo señaló como el ancla bíblica para la festividad. Pero aquí está el problema. La palabra griega original que los traductores de la King James interpretaron como Pascua es la palabra Pascha. Ahora, si sabes algo de lenguas bíblicas, esa palabra te sonará familiar. Es la transliteración griega de la palabra hebrea Pesach. Y Pesach significa Pascua judía. De hecho, la palabra Pascha aparece 29 veces en el Nuevo Testamento. En 28 de esas ocasiones, los traductores de la King James la interpretaron como Pascua judía. Solo en Hechos 12, versículo 4, eligieron Pascua. ¿Por qué? Bueno, algunos defensores de la traducción argumentan que fue intencional. Señalan que el versículo 3 dice que todo esto estaba ocurriendo durante los días de los panes sin levadura. Dado que la fiesta de los panes sin levadura técnicamente comenzaba el día después de la Pascua judía, argumentan que Herodes debía de estar esperando una festividad diferente, pagana, a la que los traductores llamaron Pascua. Sin embargo, la inmensa mayoría de los eruditos modernos y prácticamente todas las traducciones modernas, desde la NKJV hasta la NBI y la SBI, consideran esto como un error de traducción evidente. Traducen la palabra en Hechos 12, versículo 4, como Pascua judía, igual que en todas partes. La simple verdad es que el evento bíblico que corresponde con la resurrección no es una festividad llamada Pascua, es la Pascua judía. La iglesia primitiva ni siquiera tenía un nombre separado para ello. Para ellos, la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesús era simplemente el cumplimiento cristiano de la Pascua judía. Lo llamaron Pascha. De hecho, en la mayoría de los idiomas del mundo, hoy en día, el nombre de la festividad sigue siendo una variación de Pascha, como Paques en francés, Pascua en español y Påske en danés. El mundo angloparlante es la excepción. Entonces, ¿de dónde procede la palabra inglesa Easter? La explicación más citada procede de un monje e historiador anglosajón del siglo I, conocido como Beda el Venerable. En su obra De Temporum Ratione, Beda escribió que la palabra inglesa se desarrolló a partir de Eostra o Eos Turmonat, el nombre de una diosa pagana anglosajona de la primavera y la fertilidad, cuyo festival se celebraba en el mes de abril.
Durante mucho tiempo, Veda fue la única fuente antigua que mencionó a esta diosa, lo que llevó a algunos eruditos a pensar que podría haberla inventado. Pero luego, en 1958, arqueólogos en Alemania descubrieron más de 150 inscripciones votivas del siglo II antes de Cristo, dedicadas a un grupo de diosas llamadas Matronae Austrianae. La conexión lingüística con Eostra era convincente, lo que sugería que Veda probablemente estaba registrando una tradición pagana genuina, aunque localizada. Así, cuando el cristianismo llegó a los anglosajones, el nombre de la antigua festividad de primavera se transfirió simplemente a la nueva celebración cristiana de la resurrección, que también ocurría en primavera. El nombre se mantuvo. Aquí es donde las cosas se complican porque no fue solo el nombre lo que se transfirió. Junto con el nombre Eostra vinieron algunos de sus símbolos. Los más famosos son el conejo y el huevo. Las liebres y los huevos eran símbolos antiguos de fertilidad y nueva vida en muchas culturas precristianas, ligados a la renovación de la primavera. La conexión con Eostra es un tanto turbia, construida principalmente sobre el folclore, pero la asociación de estos símbolos con las festividades de primavera es innegable. Como un historiador lo expresa sin rodeos, todas las cosas divertidas de la Pascua son paganas. El nombre, los conejitos, los huevos, nada de eso se encuentra en la Biblia. Son vestigios culturales, ecos de una cosmovisión precristiana que han sido absorbidos por la celebración moderna. Entonces, si el nombre y los símbolos no son bíblicos, ¿qué lo es? ¿Cuál es el verdadero fundamento escritural de lo que celebramos? La respuesta está tejida a lo largo de toda la Biblia y comienza mucho antes del sepulcro vacío. Comienza con la Pascua judía. La historia está en Éxodo capítulo 12. Dios está a punto de liberar a Israel de 400 años de esclavitud en Egipto. La plaga final es la muerte de los primogénitos, pero Dios provee una vía de escape. Cada familia debe tomar un cordero perfecto e inmaculado, sacrificarlo y pintar su sangre en los dinteles de su casa. Esa noche el ángel de la muerte pasaría por Egipto, y cuando viera la sangre, pasaría de largo por esa casa, y el primogénito que estuviera dentro estaría a salvo. Este no fue solo un evento único. Dios ordenó a Israel que observara la Pascua judía cada año como un memorial de su redención en Éxodo 12:14. Fue la historia fundacional de su identidad. Durante 1500 años hicieron exactamente eso. Cada año un cordero era sacrificado. Cada año recordaban su liberación. Fue un ensayo general, una profecía en acción. Y luego, un año, durante la semana de la Pascua judía en Jerusalén, algo cambió. La realidad última llegó. Juan el Bautista ya había señalado a Jesús y declarado: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Ahora, esa declaración estaba a punto de convertirse en historia. Los escritores del Nuevo Testamento son increíblemente deliberados al mostrarnos el momento. Jesús comparte su última cena con sus discípulos. ¿Y qué es? Es un ceder de Pascua judía. Toma el pan sin levadura y el vino, los mismos símbolos de la Pascua judía, y los redefine en torno a su propio cuerpo y sangre en Lucas 22, 19, 20. Se posiciona a sí mismo como el verdadero significado del ritual que habían practicado toda su vida. Entonces, el apóstol Juan nos da un detalle increíble. Él señala que Jesús fue crucificado el día de la preparación de la Pascua judía en Juan 19:14, a la misma hora en que los corderos de la Pascua judía estaban siendo sacrificados en el patio del templo. El simbolismo es impresionante. Mientras los sacerdotes sacrificaban miles de corderos cuya sangre solo podía apuntar a una liberación futura, el verdadero Cordero de Dios estaba siendo sacrificado en una cruz fuera de las murallas de la ciudad, una vez para siempre. Por eso el apóstol Pablo puede decir con tanta confianza en 1 Corintios 5:7, porque Cristo nuestro Cordero de Pascua judía ha sido sacrificado. No está siendo poético, está siendo preciso. Todo el sistema de la Pascua judía, el cordero, la sangre, la liberación, era una sombra que apuntaba a Jesús. No solo murió durante la Pascua judía, murió como la Pascua judía. Y no se detiene ahí. La celebración de la Pascua judía fue seguida inmediatamente por la fiesta de los panes sin levadura
Y un par de días después, la fiesta de las primicias. Este era el día en que el sacerdote mecía una gavilla de la primera cosecha de cebada ante el Señor, una promesa de la cosecha completa por venir como se ve en Levítico 23, 10, 11. ¿Y cuándo resucitó Jesús de entre los muertos? El primer día de la semana, el mismo día de la fiesta de las primicias. Pablo hace explícita esta conexión. En 1 Corintios 15:20, llama a Jesús las primicias de los que durmieron. Su resurrección no es solo un milagro aislado, es la garantía de nuestra resurrección. Él es la primera gavilla de una gran cosecha de todos los que serán resucitados para vida eterna por causa de Él. El momento no es una coincidencia, es una cita divina. Todo el calendario festivo del antiguo Israel era una hoja de ruta que señalaba la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Así que cuando la gente pregunta, ¿está la Pascua en la Biblia? La respuesta es no, el nombre no. Pero el evento es el fundamento de toda la narrativa bíblica. La resurrección está prefigurada en la Pascua judía, prometida en los profetas, registrada en los 4 evangelios, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, explicada en las epístolas y celebrada en el libro de Apocalipsis. Es el centro de gravedad teológico de la fe cristiana. Como dice Pablo, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana. Todavía estáis en vuestros pecados, en 1 Corintios 15, 17. Todo depende de este único evento. Si esto empieza a conectar algunos puntos para ti, si estás viendo el diseño en el texto de una nueva manera, lo más útil que puedes hacer es suscribirte y dejar un comentario. Incluso una sola palabra en los comentarios ayuda a otras personas a encontrar esta conversación. Entonces, ¿cómo pasamos de la rica comprensión centrada en la Pascua judía de la iglesia primitiva al domingo de Pascua que conocemos hoy? El cambio ocurrió gradualmente y fue impulsado por el deseo de crear una identidad cristiana distinta, separada de sus raíces judías. En el siglo segundo estalló un gran debate conocido como la controversia cuartodecimana. Cuartodecimana es solo una palabra latina que significa 14. El debate era sobre cuándo celebrar la Pascua. Algunos cristianos, particularmente en Oriente, insistían en celebrarla el día 14 del mes hebreo de Nisán, la fecha real de la Pascua judía, independientemente del día de la semana en que cayera. Otros, particularmente en Roma, argumentaban que la celebración siempre debía ser en domingo, el día de la resurrección. El debate se mantuvo durante décadas hasta el primer concilio de Nicea en el año 325 d.C. Convocado por el emperador romano Constantino, el concilio buscó unificar la práctica cristiana en todo el imperio. Dictaminaron que la celebración de la resurrección debía ser en domingo y establecieron una fórmula para calcularla. Sería el primer domingo después de la primera luna, llena posterior al equinoccio de primavera. Esta decisión separó oficial y permanentemente la celebración de la resurrección de su ancla en el calendario bíblico de la Pascua judía. En una carta que alentaba la adopción de la datación nicena, Constantino escribió explícitamente sobre la necesidad de separarse de las costumbres judías. El objetivo era crear una festividad únicamente cristiana. Y a lo largo de los siglos, a medida que la Iglesia crecía en Europa, esa festividad, ahora desvinculada, comenzó a absorber costumbres primaverales, locales, precristianas, como el nombre Eostre y sus símbolos de fertilidad. La Pascua judía bíblica se convirtió en una Pascua cristiana. Esta historia no es solo trivial, revela un patrón. El evento original estaba profundamente arraigado en las escrituras hebreas. Su significado se desveló al ver a Jesús como el cumplimiento del Cordero de la Pascua judía y las primicias de entre los muertos. Pero a medida que la celebración se desvinculó de sus raíces bíblicas, se convirtió en una especie de recipiente cultural capaz de ser llenado con otros significados, otros símbolos, otras tradiciones. Los conejitos y los huevos no son solo diversión inofensiva. Son una señal de lo que sucede cuando un evento bíblico se desconecta de su contexto bíblico. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo navegamos esto? ¿Descartamos el nombre de Pascua?
¿Nos negamos a dejar que nuestros hijos busquen huevos? La Biblia no nos da un libro de reglas para esto, pero sí nos da principios. La historia de la resurrección no es una historia sobre una nueva festividad religiosa que reemplaza a una antigua. Es una historia sobre el cumplimiento. Jesús no vino a abolir la Pascua judía, vino a llenarla de su significado último. La sangre del cordero en los dinteles fue una liberación real e histórica, pero también fue un indicio que señalaba la sangre del cordero definitivo, que libraría a toda la humanidad de la esclavitud del pecado y de la finalidad de la muerte. La recompensa teológica aquí es profunda. Cuando vemos la resurrección a través de la lente de la Pascua judía, todo cambia. Ya no es solo un único evento milagroso que sucedió un domingo hace 2000 años. Se convierte en el clímax de una historia que Dios había estado contando durante siglos. Es el momento en que todas las sombras ceden el paso a la sustancia, cuando todas las promesas encuentran su sí en Cristo, como se afirma en 2 Corintios 1:20. Conecta el Cordero del Éxodo con el Cordero en el trono en Apocalipsis. Esta comprensión también rescata el evento de ser solo una historia sobre nuestra salvación personal y lo reformula como una historia sobre la redención cósmica. La Pascua judía trataba de que Dios liberara a una nación de un imperio maligno. La resurrección trata de que Dios libera a la humanidad del imperio del pecado y de la muerte misma. Es un acto de nueva creación. Así como Dios trajo orden del caos en Génesis 1, en esa mañana de domingo, Él sacó vida del sepulcro, inaugurando una nueva creación que un día abarcará un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta es la imagen bíblica. Es más grande, más profunda y más conectada que una simple festividad llamada Pascua. La respuesta de la Biblia a nuestra pregunta no es darnos un nuevo nombre para una festividad, es invitarnos a una historia. Una historia que comienza con el pueblo rescatado en Egipto y culmina en un Salvador resucitado en un jardín. El principio bíblico no trata de cómo llamas al día, sino de lo que recuerdas en ese día. Y lo que la Biblia nos pide recordar es la Pascha, la Pascua judía, el momento en que la muerte pasó de largo sobre nosotros, porque el Cordero de Dios ocupó nuestro lugar. Es un poco como encontrar una hermosa y antigua fotografía de un ser querido. Imagina que durante años la has guardado en un marco de plástico barato que compraste en una tienda de descuentos. El marco es colorido, quizás un poco chillón. No combina realmente con la foto, pero es el marco que siempre has tenido. Un día, alguien que conocía a tu ser querido lo ve. Te dicen, sabes, la persona de esa foto era un experto carpintero. De hecho, construyó un marco personalizado para esta misma imagen, tallado en un trozo de madera de su casa de la infancia. Está guardado en una caja vieja en el ático. Así que vas y lo encuentras. Lo desempolvas. El marco es simple, elegante y lleno de significado. Cada talla cuenta una parte de la historia. Cuando sacas la foto del marco de plástico barato y la colocas en el que fue hecho para ella, la imagen no cambia. Pero cómo la ves cambia por completo. La ves en su contexto adecuado, comprendes sus orígenes, su historia, su verdadera profundidad. El marco de plástico chillón no era malo, pero era una distracción. Te impedía apreciar la historia completa. El marco original, el contexto bíblico de la Pascua judía, no cambia la resurrección, pero nos permite verla por lo que realmente es, la obra maestra en el centro de la historia redentora de Dios. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo cambia algo la comprensión de las raíces pascuales de la resurrección? Primero, nos invita a anclar nuestra esperanza en la historia completa de las Escrituras. La resurrección no es una idea del Nuevo Testamento que apareció de repente. Es el cumplimiento de una promesa tejida a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la resurrección, hablemos de Éxodo 12, hablemos del Cordero Pascual, hablemos de la fiesta de las primicias. Al conectar el evento con sus raíces proféticas, lo fundamentamos en la narrativa unificada de la Biblia. Muestra a nuestros amigos y familiares que nuestra esperanza no se basa en un milagro único y aislado, sino en un Dios que cumple sus promesas a lo largo de los milenios. Y hay algo más aquí, algo sobre dónde ponemos nuestro enfoque. Gran parte de la celebración moderna de la Pascua, incluso en la iglesia, se centra en el sepulcro vacío. Y esa es una verdad gloriosa y esencial.
Pero el énfasis bíblico, particularmente en el libro de Hebreos, no está solo en un sepulcro vacío, sino en un trono ocupado. Hebreos nos dice que después de que Jesús resucitó, ascendió al cielo y comenzó su obra como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Su obra no terminó en la cruz o en el sepulcro vacío, continúa hoy. Él intercede por nosotros, media por nosotros, aplicando los beneficios de su sacrificio a nuestras vidas. Cuando celebramos la resurrección, no solo celebramos un evento pasado, sino una realidad presente. Tenemos un Salvador viviente que está trabajando activamente en nuestro favor. Pero quizás la parte que más me queda es el llamado a vivir como personas del nuevo Éxodo. La primera Pascua judía marcó el comienzo de un viaje de la esclavitud a la tierra prometida. Nuestra Pascua, la resurrección de Jesús, también marca el comienzo de un viaje. Hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado y ahora somos peregrinos en camino a la tierra prometida de la nueva tierra. Esto significa que la resurrección no es solo un hecho en el que creer, es una realidad para vivir. Es un llamado a caminar en novedad de vida en Romanos 6:4, a dejar atrás las viejas costumbres de Egipto y a vivir como ciudadanos del reino que Jesús inauguró en esa mañana de domingo. La pregunta nunca fue realmente sobre la palabra Easter. Se trata de la historia que estamos contando. Durante siglos, el mundo angloparlante ha contado una historia con el nombre de una diosa del amanecer, decorada con símbolos de fertilidad primaveral. Es una historia que se ha desvinculado de sus amarres bíblicos, pero la Biblia cuenta una historia diferente. Es una historia de Pascua judía, una historia de Pascha. Es una historia de un cordero cuya sangre salva, una historia de liberación del imperio último de la muerte, una historia de las primicias de una nueva creación. No viene con conejitos y huevos, viene con pan sin levadura y una copa de vino. Viene con la promesa de que, porque Él vive, nosotros también viviremos. Esa es la historia que cuenta la Biblia. Y es una historia que no necesita un nombre pagano para darle poder. Su poder proviene del sepulcro vacío y del Rey resucitado. Si este estudio significó algo para ti, la mejor manera de apoyar lo que estamos haciendo es suscribirte, dejar un comentario, puede ser solo una palabra, y compartir esto con alguien que crees que necesita escucharlo. Así es genuinamente como la gente encuentra este contenido. Y por favor, manténnos en vuestras oraciones. Dios os bendiga. Si este viaje a través de las raíces de nuestra fe ha cambiado la forma en que ves las tradiciones en tu hogar, por favor, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos dedicados a desenterrar la profunda historia que a menudo ha estado enterrada bajo capas de tradición. Crezcamos juntos en la verdad. El próximo capítulo de nuestra historia compartida se revelará pronto.